En esta clase del día 5 de mayo vamos a revisar el programa de asignatura de Literatura Romántico Realista. ¿Qué vamos a decir primero? Que este curso fue concebido como una asignatura colegiada para superar el tradicional enfoque cronológico que tuvo esta literatura en el currículo de formación de la especialidad. Tradicionalmente, en nuestra carrera, como en otras carreras de pedagogía en castellano del país, esta literatura se trabajó en 3 o 4 asignaturas que se dictaban en semestres distintos y muchas veces con cierta atemporalidad en su distribución en el plan de estudio, presentando importantes dificultades para los alumnos, ya que estudiaban por separado la literatura romántica europea, la española, hispanoamericana y la chilena. Lo mismo pasaba con el realismo y el naturalismo. Realizar las conexiones entre una y otra, tener presente las materias de una literatura vista en 2 o 3 semestres antes y que era fundamental para la instalación de los nuevos contenidos, impedía potenciar los aprendizajes de los estudiantes, promover la reflexión crítica y analítica, entre otras dificultades. Por ello, en la carrera, reunimos en un curso de 9 horas toda la literatura romántico-realista para que el estudiante pudiese en un semestre tener la panorámica completa de esta literatura, con presencia importante en el actual currículo nacional. Bueno, este curso se organiza en 3 grandes módulos de contenido. Por una parte está la literatura europea, que trabaja un profesor con 3 horas. Allí se refiere y estudia y profundiza en los orígenes del romanticismo, del realismo y del naturalismo en Europa, países como Alemania, Francia, Inglaterra. Luego, la bajada de esta literatura en la literatura española la realizo yo. Aquí estudiaremos cómo llega, cómo se desarrolla, cuáles son los aspectos, ¿no es cierto?, más preponderantes, cómo España, entre comillas, diríamos, nacionaliza estas importantes corrientes del siglo. Y luego, la otra bajada en el ámbito hispanoamericano y chileno, ¿no es cierto?, corresponderá a otro momento y a otro profesor. En esta organización, los 3 profesores hablamos de lo mismo: romanticismo, realismo y naturalismo, en ese orden, atendiendo a las especificidades propias de cada caso y en diferentes momentos y contextos. Bueno, de partida, antes de comenzar nuestra primera unidad, comenzamos poniendo elementos de contexto con el análisis de la literatura del siglo anterior, esto es el siglo XVIII, respondiendo un poco a las preguntas. ¿Por qué ¿Por qué deviene el romanticismo? ¿A qué se debe el cambio de sensibilidad que se produce? ¿Qué pasa con la visión del mundo? Bueno, entre otras preguntas. Bien, es una asignatura teórico-práctica destinada al estudio de la literatura desarrollada en el siglo XIX, ¿no es cierto?, tanto en Europa como en América, en su evolución desde el romanticismo al naturalismo, enfatizando el análisis crítico y la evaluación de las obras literarias estudiadas en su contexto de producción. Bien, eso tiene que ver con la descripción. Ustedes saben, ya conocen mi trabajo, el enfoque en el análisis de la literatura, bueno, y en la práctica en el aula. Yo siempre, ¿no es cierto?, manejo un enfoque sociocrítico y sociohistórico para el estudio de la literatura, de manera primordial, diríamos, no único, pero de manera primordial. Bien, la asignatura, ¿no es cierto?, como decimos, está organizada en 3 grandes momentos. Están muy bien delimitados, ¿no es cierto?, los espacios que le corresponde desarrollar a cada una de ellas. Es un 30 y un 30%, 33,3%, 33,3%, y una tiene 34%, que es la hispanoamericana y la chilena. Y las unidades que trabajarán conmigo será la siguiente. Nos vamos a preocupar de la literatura romántico-realista española. Bien, ustedes dirán por qué hacer la diferencia.
España siempre ha, como les mencionaba hace un momento, nacionalizado los, los procesos y los cambios culturales que se producen en Europa. De partida, el romanticismo llega bastante tardíamente a España y España lo maneja de una manera muy distinta a como se produce en el resto de Europa. Vamos a ver que en España los románticos miran hacia el pasado, miran hacia la historia, miran fundamentalmente a la Edad Media que consideran como la edad de oro del romanticismo, ¿sí? Mientras que en el resto de Europa era la proclama de libertad, igualdad, fraternidad, ¿ya? Una proclama de libertad, un espíritu distinto, sin duda. Bueno, ¿cuáles serán las unidades que vamos a trabajar? Problemáticas de la literatura romántico-realista española. ¿No? Allí veremos el tema del amor, destino, ¿no es cierto? Y la trascendencia en una par de obras, ¿no es cierto?, fundamentales que tienen que ver con el teatro. ¿Ya? Comenzaremos estudiando el teatro, las primeras expresiones. El romanticismo se da fundamentalmente teatro y poesía. Ya son los géneros que se cultivan, por lo menos en la literatura española, con mayor fuerza, energía, con mayor ímpetu. Entonces, comenzaremos con Las noches lúgubres de José Cadalso, un prerromántico, explicaremos por qué se trata de un prerromántico. Luego, la obra con la que hace eclosión el romanticismo en España, que es Don Álvaro La fuerza del sino del Duque de Rivas, de Ángel Saavedra. Y, ¿no es cierto?, terminaremos este ciclo con Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Nosotros estudiamos en primer año en Clásicos de la Literatura Española la obra de Tirso, Don Juan de Tirso, ¿no es cierto? De modo que vamos a hacer bastantes referencias a ellas comparando con este Don Juan romántico de José Zorrilla, ¿no? Este Don Juan Tenorio. Luego, sentidos de la crítica social en artículos de costumbre. Aquí estudiaremos a un gran poeta, dramaturgo, periodista, ¿ya? Un hombre con una tremenda conciencia social y de crítica, un romántico, un joven diríamos, que vivió y murió como un romántico. Él murió muy joven, se suicidó, bueno, pena de amor, la vamos a ver que la visión de mundo, el estar en el mundo de los románticos, siempre va a ser de muchísima fragilidad. ¿No? Lo trágico siempre va a estar presente en sus vidas, en sus búsquedas, en su manera de sentirse en el mundo. Luego vamos a dedicarnos a la poesía exclusivamente, ¿ya? La sensibilidad romántica, y vamos a partir con los romances históricos. Decíamos, los románticos españoles buscan en el pasado, buscan en su tradición, en el folclore, en las costumbres, buscan en la crónica, en la leyenda, buscan en su historia y fundamentalmente los romances, ¿ya? Eh, los temas. Y vamos a ver que muchos temas no son nuevos, sino que simplemente, ¿no es cierto?, son tratados al modo romántico, ¿bien? Como el mismo tema del Don Juan Tenorio, por ejemplo. Y allí vamos a leer algunos romances históricos, ¿no? A conocer aquello. Eh, Poetas, el gran poeta del romanticismo español, Espronceda. Zorrilla también lo vamos a leer y conocer en su dimensión, ¿no es cierto?, como poeta lírico. El Duque de Rivas igualmente con algunos romances históricos, Rosalía de Castro, la poeta gallega, y Gustavo Adolfo Bécquer, que ya lo vamos a considerar como un post-romántico. Si bien el romanticismo en España comienza tardíamente en relación con lo que se estaba viviendo ya en el resto de Europa, Gustavo Adolfo Bécquer va a ser mucho más tardíamente, diríamos, cuando en el resto de Europa ya hay aires de realismo. Y además hay características en su composición, en su poética, en su propuesta estética, que, ¿no es cierto?, nos hacen hablar de un postromántico. Tenemos un prerromántico, Cadalso, ¿no es cierto?, en el teatro, autores románticos propiamente tal, ¿no es cierto?, y Gustavo Adolfo Bécquer como un postromántico. Tres momentos vamos a distinguir. Luego de ello nos vamos a dedicar al realismo y al naturalismo, y esta unidad, ¿no es cierto?, la tenemos dividida entre la literatura europea y la española. Por lo tanto, ¿no es cierto?, novela y sociedad, evolución de los temas y técnicas narrativas del realismo, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, del naturalismo, la vamos a trabajar a través de las obras Marianela de Benito Pérez Galdós,
La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, más algunas otras em, alcances, ¿no es cierto?, alusiones que realizaremos en clase. Pero estas dos obras, ¿no es cierto?, van a ser lecturas obligatorias del curso. Bueno, eso en relación con las unidades y los contenidos. Luego de ello, ¿no es cierto?, tenemos la bibliografía del curso que está aquí, ¿no es cierto?, marcada. De la Regenta vamos a leer, es una novela maravillosa, extraordinaria. Vamos a leer, ¿no es cierto?, una parte de la Regenta para darnos cuenta, ¿no es cierto?, del cambio de sensibilidad, para darnos cuenta de la propuesta artística, ¿no es cierto?, de este nuevo momento, ¿no es cierto?, del realismo. Y luego Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a leer teatro, ¿no es cierto?, Noches lúgubres con José Cadalso, también ensayos como Eruditos a la Violeta y Cartas Marruecos, ¿cierto?, que revisaremos en clase. Igualmente haremos alusiones a la obra de Pedro de Alarcón, ¿no? Don Álvaro La Fuerza del Sino, teatro, poemas de Espronceda, artículos de costumbre, ¿cierto?, de Mariano José de Larra, Marianela, la otra novela que vamos a revisar también, y en otro momento, ¿no es cierto?, José Zorrilla. Esta bibliografía que aparece allí tiene un orden dentro de nuestro quehacer y la tenemos organizada de esta manera. Yo los invito a revisar, esto está en la plataforma, ¿no es cierto?, que es la planificación. Vamos a realizar control de lectura, pero también vamos a evaluar de otra manera. Vamos a hacer cuestionarios, informes y guías de autoaprendizaje. Están los porcentajes, están las fechas. Los invito a revisar. Bien, la actividad que tenemos planificada para el resto de la hora de clase es la revisión de esta cronología, dentro de las muchas que existen de la literatura española. Me parece una de las más completas y por eso se las dejo. Aquí hay una visión, diríamos, panorámica, ¿cierto?, de la literatura española. Fíjense desde la lírica, ¿no es cierto?, de las hachas, el Segel, ¿no es cierto?, las moaxajas, hasta, ¿no es cierto?, el siglo, fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, comienzo del siglo XIX. Y ustedes verán que aquí han revisado el 100% o casi el 100% el 100% de los autores, ¿ya?, en esta cronología, y las obras igualmente, de modo que son cosas conocidas para nosotros. Luego de eso vamos a ir a la diapositiva número 6, donde aparece el siglo XVIII. Les pido que lo revisen, lo lean, ¿no es cierto? Aquí está el desarrollo literario, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, tiene que ver con los gobernantes, ¿no es cierto?, que eran los reyes de aquel momento, y algunos acontecimientos políticos, sociales del siglo XVIII. Importante, vamos a partir con ese siglo que decíamos nos sirve de contexto. Siglo XIX igualmente, ¿cierto? Tenemos las obras, los autores, fíjense, importantes hitos, fechas, igualmente la línea de poder que se da en aquel momento, la organización política, diríamos, ¿cierto?, de España, y acontecimientos sociales importantes. Igualmente, ¿no es cierto?, en el realismo, que es el periodo que viene, ¿no es cierto?, realismo, naturalismo, igual para que revisen, se vayan familiarizando con estos acontecimientos, que igualmente durante el desarrollo de la clase vamos a ir manejando. Le pido que revisen eso en estas 2 horas. Yo me voy a quedar en el foro de atención para todas las consultas que deseen. Igualmente ahí están dadas las instrucciones para trabajar con esta cronología. Bien, así vamos a comenzar el curso con esta visión panorámica de la literatura española y al mismo tiempo reforzando y recordando aquellas obras, autores y periodos que ya manejamos. Bien, que forman parte de nuestro quehacer, de nuestra tradición, nuestro trabajo como curso.